El 24 de julio de 2016, cientos de personas marcharon bajo la consigna "No más AFP". Sin embargo, el modelo se ha exportado total o parcialmente al menos a 28 países. Imagínate, el dinero impuesto no se guarda en un pozo, sino que se invierte para generar utilidades y entregar mejores pensiones. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro diagnóstico es el siguiente. Creemos que el sistema es en su esencia bueno, pero que no favorece al chileno promedio. Según el INE, el promedio salarial chileno es 473.251 pesos. Y la ley chilena establece que debes cotizar obligatoriamente el 10% de tu renta. Por lo tanto, el mínimo monto que debe cotizar el chileno promedio son 40.000 pesos. Sabemos que los sueldos son un problema específico del mercado laboral, pero de alguna forma nuestra propuesta se adapta a esta realidad. Actualmente en Chile, el sueldo mínimo son 257.500 pesos. Por lo tanto, el trabajador que recibe el sueldo mínimo debe cotizar, según la legislación chilena, el 10% de su sueldo, lo que equivale en este caso a 25.750 pesos. Este dinero, tras invertirse en la AFP, se traduce en que al jubilarse, la pensión esperada del trabajador será de 209.965 pesos. ¿Pero cómo es posible que viva incluso con menos dinero del que recibía cuando trabajaba por el sueldo mínimo? Por otra parte, existe el pilar solidario, en la que el Estado subsidia a las personas que reciben una pensión menor a 150.000 pesos, por lo que el trabajador de sueldo mínimo ni siquiera califica para esta subvención. ¿Qué proponemos nosotros? Que el Estado, en vez de subsidiar cuando el daño ya está hecho, lo haga en este punto, sí, en el minuto en que el trabajador está cotizando. Proponemos que el Estado aporte un 2% de la cotización actual, de la misma forma que lo haría el empleador. De esta forma, la cotización ya no sería de 25.000 pesos, sino que de 36.050 pesos. Este dinero, una vez invertido en la AFP, se traducirá en una pensión esperada de 294.543 pesos, que es un monto mayor al que el trabajador ha recibido toda su vida con el sueldo mínimo. El costo de nuestra propuesta es de aproximadamente 2.300 millones, considerando que aumentamos las cotizaciones de 218.000 cotizantes. El aporte de los empleadores sería financiado por las mismas empresas, mientras que el aporte del Estado sería financiado por una reformulación del presupuesto de las Fuerzas Armadas, ya que se ha estudiado que éstas no utilizan sus ingresos de manera total. De hecho, el año pasado no se utilizó el 16% de su ingreso, lo que equivale a un monto mayor que los aproximadamente 1.100 millones que el Estado necesita para financiar el proyecto. Estamos conscientes de que nuestra propuesta solo mejora las pensiones de los trabajadores con sueldo mínimo o una renta menor. Sin embargo, como grupo decidimos partir por este grupo más desfavorecido, que representa a más de un 20% de los cotizantes. Examinamos la propuesta de la Comisión Bravo, que determinó que los empleadores deberían aportar un 4% a las cotizaciones de sus empleados. Sin embargo, hubo controversia interna sobre el impacto económico de una cifra tan alta. Es por esto que nosotros implementamos esta cifra en menor medida, en la forma de un 2% de aporte de los empleados, pero para mantener las cotizaciones altas, también aportamos un 2% de parte del Estado. Para nuestra propuesta, también nos basamos en el sistema que ocupan los trabajadores de horas pesadas. De acuerdo a la ley 19.404, se establece que el empleador de un trabajador de horas pesadas debe aportar un 2% más en su cotización. Esta medida ha probado ser exitosa sin mostrar efectos adversos en los más de 10 años de su funcionamiento.